Para el 2 de marzo próximo se tiene previsto el inicio del año escolar 2022 por parte del DAEM de Puerto Montt, pero a esta idea se han sumado un par de factores que generan un verdadero dolor de cabeza en los directivos. Ello porque el Ministerio de Educación comenzaría a pagar la subvención por alumno bajo la modalidad presencial, o sea, un alumno presente en sala, una subvención pagada. Esto pone en jaque ciertas medidas que la Casa Edilicia pretendía tomar producto de la situación de pandemia. El alcalde Gerboy Paredes explicó que esta medida ministerial pone en riesgo los dineros que la educación municipal recibe desde el nivel central. Y eso es un verdadero problema, ¿no? Porque si estamos así con este tema del COVID y llega el 50% solamente de los alumnos, nosotros vamos a tener que, en el caso de Puerto Montt, que son 4.000 millones de pesos mensuales que debemos tener, ¿cierto?, para pagar los sueldos, ya significaría que nos están faltando 2.000, porque sería por asistencia. Y en ese caso tenemos un problema porque sería imposible, impagable por parte del municipio de Puerto Montt, y me atrevo a decir por parte del 90% de los municipios a nivel del país. Por lo tanto, yo diría que si esto persiste, si el Ministerio de Educación persiste en esto, ¿no?, en que no sea por matrícula y solo por asistencia, yo creo que esto va a ser un fracaso. O sea, nosotros no podríamos llevar a efecto, ¿cierto?, estas clases presenciales, de ninguna manera. La tranquilidad para los apoderados, y esto nos podrá señalar también Albán Mancilla, ¿cierto?, es que estamos preparados, ¿cierto?, en términos de pandemia para llevar a cabo clases presenciales, pero la discusión es con el Ministerio en términos de recursos económicos, y ahí hay un problema. Por otra parte, el director del DAEM, Albán Mancilla, precisó en que la malla curricular de este año escolar buscará refundar los saberes en torno a aspectos como las materias que no pudieron ser abordadas de mejor manera en el periodo más crudo de la pandemia. Y que obviamente es la preocupación principal de las familias. Y en el tema, cierto, de lo que es ya los temas técnicos, educativos, obviamente las escuelas están preparadas, hay planes que buscan, cierto, fundamentalmente restituir saberes. Aquí hay un periodo largo en que nuestros estudiantes no han tenido clases o han tenido clases remotas, entrega de guías y otras formas, ¿cierto? Por lo tanto, hay que asumir de que hay una serie de materias, de tareas, de contenidos que no se han profundizado y que deben ser obviamente retomados de tal forma que esta enorme brecha que se ha producido en tiempos de pandemia podamos de alguna forma recuperarla, ¿cierto?, y entregar todo nuestro esfuerzo porque los niños y niñas, los estudiantes, en particular de Puerto Montt, reciban, ¿cierto?, los conocimientos y los contenidos que contemplan los programas de estudio. Por otra parte, se puntualizó en lo complejo que sería una obligatoriedad en torno al alumnado para poder acudir a clases presenciales en medio de un complejo escenario en torno a la pandemia del COVID-19 que durante los últimos días ha presentado un notorio incremento en los casos. Claro, eso nos plantea un tema incierto. Yo entiendo que el ministro que va a asumir el día 11, por razones, me imagino, de respeto a las condiciones de un gobierno que todavía está en ejercicio, ¿no?, quedan pocos días, pero no se ha pronunciado, pero entiendo que debieran haber algunos cambios. Nos preocupa lo que acaba de plantear el alcalde, que es muy, muy importante, es decir, pretender, ¿cierto?, de que las clases van a ser obligatorias, que puede ser una forma, pero que se pague por asistencia. Nos colocamos en un escenario que pasa si llega el 50% de los estudiantes, los compromisos son, ¿cierto?, por el 100%, entonces tendríamos una situación gravísima. Nosotros esperamos que los municipios del país, a través de sus organizaciones, están conversando con el actual ministro, y entiendo que se va a iniciar también una mesa con el ministro que va a iniciar sus funciones en el día 11 de marzo. Son puntos que están siendo analizados, explicaron las autoridades, las que incluso llegarían a ser planteadas al recién designado ministro de Educación del futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric en torno a la obligatoriedad que tendrían o no las clases presenciales.